Le llamaban Alfonsito porque era el más parecido a su abuelo Alfonso XIII. Decían que en el mentón, otros que en los ojos abiertos y avivarallados. Tenía una hermana 2 años menor, Margarita, a su hermano mayor Juan Carlos y a su hermana mayor, la rebelde Pilar. Y digo rebelde porque cuando se casaba sin la aprobación de su padre, Don Juan de Borbón, y para remate en Portugal, lejos de tierras españolas, como quería Don Juan que se casara en España. Así que contrario al carácter de cada uno de los hermanos, Alfonsito era el más vivo, el más perspicaz, igualito a su padre, tanto que le gustaba el golf como a Don Juan, y también el mar. Soñaba con ser marinero como fue Don Juan. Total, desde que tenía 5 años, Alfonsito vivía junto a su familia en Astoril, la legendaria ciudad portuguesa, donde Don Juan y toda la familia habían escogido esa ciudad como su residencia familiar. La familia vivía muy cómodamente en La Giralda, una villa hermosa, rodeada de árboles, y que iba con una servidumbre desde un chef profesional hasta un chofer, una ama de llaves y 4 domésticas. Prácticamente todo un castillo. Así que en aquel lugar tan paradisiaco, marzo llegaba sin hacer ruido, como llegan las cosas importantes. No es invierno del todo, pero tampoco se atreve aún a llamarse primavera. Así que corría el año 1956 y ya habían transcurrido 10 años desde que vivían en Astoril. En aquel marzo de aquel año seguía siendo invierno, pero un invierno cansado, un invierno que ya no mordía las mañanas. Todo amanecía fresco, con aire húmedo. Así ese día pasaba el Atlántico y sus aires sobre la bella finca de La Giralda, y se quedaba flotando sobre los jardines y las fachadas claras de las casas antiguas. Ese día era el 29 de marzo y las playas estaban casi vacías. No había verano todavía, solo caminantes solitarios y parejas que avanzan en silencio en aquel lugar. Alfonsito era un adolescente de 14 años y su hermano mayor Juan Carlos ya tenía 18. Para esa edad, ambos ya llevaban 6 años estudiando en España y venían en cada vacación a Astoril a visitar a sus padres. De hecho, a final de marzo había comenzado la Semana Santa y por eso estaban visitando a sus padres de vacaciones. Mientras su padre Don Juan Carlos seguía en Astoril, Portugal, el exilio, esperando que algún día a Franco le diera la venia para que él pudiera ser rey, lo que se merecía toda la vida. Y Don Juan no quería regresar a España y ver al tipo, a Franco, porque sabía que no quería que él fuera rey. Por aquel instante, Juan Carlos había ingresado ya a la Academia Militar de Zaragoza y Alfonsito esperaba su turno, pero para ingresar a la Marina, como su padre Don Juan, diferente a su hermano mayor, que quería ser un militar de carrera, y Alfonsito un marinero. Así que aquel día 29 de marzo, las plenas festividades de Jueves Santos, era Jueves Santos y se celebraba la Pasión, la última cena de Jesús con sus apóstoles. Era la Eucaristía y no podían perderse la misa. Así que nadie estaba seguro de lo que ocurriría. Era la 1 de la tarde de aquel 29 de marzo y el club de golf de Estoril lo esperaba a Don Juan
a Alfonsito y a Juan Carlos. Alfonsito amaba el golf, con una devoción casi hereditaria. Era uno de esos deportes que no se eligen, sino que se transmiten. Y don Juan vivió orgulloso de su hijo Alfonso. Por eso, ahí estaba el padre atento, el hermano cómplice y Alfonsín concentrado, elegante, exacto a su padre, jugando golf. Ese día ganaría la semifinal del Ataca Vizconde Pereira de Machado. Con esa naturalidad que tienen los que parecen destinados a hacerlo todo bien. Los que todavía no han aprendido que el éxito en ciertos días es solo una ironía previa. Luego regresaron a Villa Giralda, esa casa que no era palacio pero lo fingía con dignidad. La casa de los exiliados largos, de las esperas sin fecha. A lo que le dé la gana a Franco, regreso a España, decía don Juan. Ese apellido de Borbón que alguna vez gobernó y ahora desayunaba como cualquier familia respetable en Astoril. A las 6 de la tarde volvieron a salir. Otra misa, era el Jueves Santo. Como si el día necesitara insistir, como si Jueves Santo reclamara su cuota completa de solemnidad. Cuando se terminó la misa, el clima decidió ponerse de acuerdo con el destino. Empezó a llover, el viento soplaba. Nada invitaba a pasear ni a desafiar la tarde. Simplemente regresaron a casa, a Villa Giralda. Cerraron las puertas, se encendieron las luces y la normalidad como asiento. Aquí es donde la historia con humor cruel se permite su giro final. Porque después de un día perfecto, misa, victoria en el club de golf, familia, rutina, el mundo decidió cobrar su deuda. Quizá una de esas que tantas tuvo el africano, como le decían a su abuelo, por sus peleas con Marruecos. Juan Carlos y Alfonso subieron al segundo piso. Las niñas y sus padres se quedaron abajo. Hacia las 8 de la noche, entre risas distraídas los hermanos, o entre la inconsciencia propia de quien han crecido rodeados de objetos y que creyeron que de pronto sería un juguete. Así que de aquel objeto salió algo que hizo que Alfonsito pereciera para siempre. Cuando los condes de Barcelona subieron al cuarto de juegos, el tiempo ya había terminado y Alfonsito yacía. Juan Carlos estaba nervioso y el silencio en toda la habitación era espeso. Un silencio que no configuraba en ningún protocolo real. Enseguida don Juan lo tomó de brazos, llamó a un médico y en un desespero de un padre con un hijo, como si un rey pudiera negociar. Pero no pudo negociar con la partida. La sentencia del médico, Alfonsito pereció. Inmediatamente cubrió a Alfonsito con la bandera de España. Ese símbolo que tantas veces había sido promesa, ahora era un sudario. Desde este punto empiezan a circular leyendas. Como una que don Juan le dijo a Juan Carlos: júrame que no lo has hecho a propósito y que fue un incidente. No hablaba un pretendiente al trono, hablaba un padre. Así que Alfonsito se fue aquel día, no como príncipe, sino como lo que siempre fue en ese instante final: un muchacho en una casa jugando con lo que no debía. Y el mundo, fiel a su ironía, siguió girando y girando. Lo primero que se dijo a la prensa fue que fue un incidente. Pero pasarían 66 años antes de que la verdad quedara al descubierto en 2022, cuando Corina Larsen, ex amante del rey emérito Juan Carlos I de España, contó algunas confidencias de alcoba y entre ellas relató que una referida a los hechos de aquella noche. Y según contó, estaban jugando Juan Carlos y Alfonsito. Confirmaría que Juan Carlos sentía un profundo sentido de culpa por lo de su hermano y que desde entonces sufría de pesadillas. Ese relato quedaría en los podcasts titulado Corina and the King. Así que para la historia quedará que don Juan Carlos nunca pudo ser rey. Así que para la memoria quedará que don Juan nunca pudo ser rey.
ni tampoco nunca pudo ver crecer a su amado hijo, Alfonso. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas.